Amigos de BPI TV, hacemos este contacto en vivo. Vamos a conversar con Enrique Ochoa Antich, coordinador de la Concertación por el Cambio, quienes han dirigido una carta a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, luego de la muerte del concejal Fernando Albán en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, en Plaza Venezuela. ¿En qué consiste este comunicado que le han hecho a Michelle Bachelet? Le hemos solicitado en la correspondencia que le hemos dirigido que la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se involucre, se implique en la investigación de este caso y que para lograr hacerlo, de acuerdo a lo que están establecidos en los procedimientos habituales de esa oficina, junto con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pueda apersonar a integrantes de esa oficina, la visita, la presencia en el terreno, que llaman ellos, de sus funcionarios, y además la posibilidad, como incluso algunas organizaciones de derechos humanos, cuando yo trabajaba con ellas, hicimos en el pasado, puedan presentarse expertos forenses internacionales para que puedan establecer la veracidad de los hechos. Habida cuenta, le decimos en la correspondencia, de que los poderes autónomos en Venezuela han sido confiscados en su independencia y de que todas las instituciones del Estado, excepción hecha de la Asamblea Nacional, están sometidas a la bota hegemónica del Poder Ejecutivo, del Gobierno, creemos que esta investigación imparcial e independiente tiene que ser necesariamente internacional. En 1990, cuando yo pertenecía a COFAVIC, a partir de una denuncia que yo mismo formulé, logramos abrir las fosas comunes de la peste y trajimos a Clyde Snow, un experto forense de fama internacional, y al equipo argentino de forenses, no recuerdo exactamente si esas son las palabras, pero a un equipo especializado que fue quien, por cierto, después determinó la identidad del Che Guevara. Ellos vinieron, estuvieron aquí en La Peste y establecieron que efectivamente allí habían cuerpos de los que habían fallecido con ocasión de los acontecimientos del 27 de febrero. Los que hoy están gobernando en ese momento celebraron la presencia de esos expertos forenses, consideraron que era muy importante, la defendieron, de modo que no entenderíamos la doble moral de que hoy pudieran oponerse a que unos expertos forenses pudieran venir. Al propio gobierno le interesaría, si es que fuese verdad lo que se ha dicho de que fue un suicidio, que esos expertos forenses lo establezcan. Nosotros los venezolanos tenemos derecho a dudar porque las instituciones no son autónomas y porque los cuerpos policiales aquí están acostumbrados a cometer cualquier tipo de atropellos y de barbaridad en materia de los derechos humanos. Ahora, si estas personas, cuando sucedió esto, ahora están en el poder, ¿por qué este doble discurso si en aquel momento fueron, pues, incluso el mismo fiscal general propulsor de defender los derechos humanos? Bueno, si es que es justamente algo que decimos allí en la carta, a uno le da pena, le da vergüenza. En mi caso, cercana a la náusea, cuando escuché las declaraciones del fiscal, porque yo tuve a Tarek, igual por cierto que a Delcy, en el Comité de Derechos Humanos, desde la Secretaría del MAS para los Derechos Humanos. En esa oportunidad yo era militante del MAS, incluso ellos eran funcionarios, pertenecían al funcionariado de la Secretaría del MAS para los Derechos Humanos y del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, y eran efectivamente muy verticales en la defensa de los derechos humanos. Ahora, observar cómo el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, que es responsable de la investigación, una investigación que recién está comenzando, decir de una vez y de antemano que se trata de un suicidio, pues es algo que verdaderamente avergüenza, que es penoso. Igual que es penoso el pronunciamiento con sordina
vamos a decir, del defensor del pueblo, con quien también compartimos cuando él era activista de la Red por la Justicia y la Paz de Petare. Junto a él también hicimos un conjunto de denuncias sobre la violación a los derechos humanos durante los acontecimientos del 27 de febrero. De modo que es esa doble moral de quienes estuvieron en el poder en un momento, quienes estuvieron defendiendo los derechos humanos en la calle en un momento y ahora están en el poder y entonces cambian el discurso. Nosotros durante toda nuestra existencia, y ellos participaron de esas denuncias, hemos denunciado, por ejemplo, las muertes de presos políticos que también murieron en custodia, como el caso de Fabricio Ojeda, de Alberto Lovera, del propio Jorge Rodríguez, padre de Jorge y de Delcy Rodríguez, de modo que también murieron detenidos, también murieron en custodia, y cuestionábamos la primera versión que siempre se ofrecía por parte de las autoridades de que habían sido muertes naturales. Se exigieron investigaciones y en al menos 2 de los casos se demostró cómo efectivamente se habían cometido abusos y torturas, y producto de esos abusos y torturas, lo que se llama homicidio preterintencional, las personas murieron en custodia, de modo que allí hay una responsabilidad que tiene que ser establecida. Ahora bien, la misma vicepresidenta de la República ha dicho que ellos se encuentran en el poder para vengar esta muerte de su padre en los años 70. ¿Y cómo eres defensora de los derechos humanos solo cuando te conviene? Sí, a mí no me gusta comentar esta declaración de Delcy, que no la considero feliz, no estoy seguro si se quiso referir exactamente a ese hecho de una venganza personal, pero efectivamente está bien, quizás uno podría decir, se llega al poder y se quiere reivindicar, vamos a decir, injusticias que se cometieron en el pasado. Yo siempre le planteé a Chávez cuando estaba en el poder y le envié varias comunicaciones exigiéndole que se sancionara a los responsables de la masacre del 27 de febrero, que habían sido, sus expedientes habían sido engavetados en los tribunales militares. Eso nunca se hizo, por cierto, entre otras razones porque buena parte de los militares que lo acompañaron a él en el poder eran los tenientes y los capitanes, muchos de los cuales cometieron esos abusos en su momento, en el 27 de febrero. Pero en todo caso, sí resulta, pues, insisto, bastante penoso que se tenga ese doble discurso, porque si se llegó al poder en nombre de la lucha por los derechos humanos, por la justicia social, por la felicidad del pueblo, que el resultado final sea este que estamos observando de violación masiva y sistemática de los derechos humanos y de los derechos económicos y de los derechos sociales de los venezolanos, y que se pretenda justificar, resulta verdaderamente vergonzoso y penoso. También algo muy distinto fue que en aquel momento, con la muerte de Jorge Rodríguez padre, los funcionarios que fueron responsables, estuvieron en custodia, fueron destituidos de sus cargos. En esta oportunidad no se ha hablado nada de eso. Sí, en esa oportunidad, como insisto, al principio se quiso decir que había habido una muerte natural. En el caso de Alberto Lovera y en el caso de Fabricio Ojeda, sí, esos crímenes quedaron impunes, como quedaron impunes muchísimos crímenes en el pasado. Y justamente lo que se querría en algún momento es que eso no se repita, y eso se está repitiendo de manera penosa y vergonzosa. En el caso de Jorge Rodríguez, efectivamente, en ese momento habían unas condiciones democráticas importantes en la sociedad venezolana que hizo que el poder tuviera que rectificar de su primera versión. El propio fiscal, que era José Ramón Medina, estaba en esa responsabilidad y actuó con independencia. Es verdad que por allí también pasaron en ese entonces fiscales que para nada eran fiscales autónomos, fiscales también que obedecían las órdenes del poder, pero en este caso el fiscal actuó con autonomía, como nos ocurrió a nosotros también con el fiscal Ramón Escobar Salón, que hasta fue capaz de enjuiciar al propio presidente de la República. De modo de que, más allá de que en el pasado también existía esta injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes, porque lo existía en el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, como ocurre en todas las democracias, incluso en Estados Unidos es evidente el involucramiento del poder en las instituciones autónomas. Sin embargo, existía una autonomía mínima que permitía que estos hechos pudieran ser investigados. En la actualidad insisto, solamente la Asamblea Nacional, que es prácticamente un espacio inexistente, no solamente por culpa del gobierno, sino también por responsabilidad de la oposición, pero en todo caso es una institución
prácticamente inexistente. Por lo tanto, uno podría decir que todos los poderes reales en Venezuela obedecen a una sola voz, que es la voz del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cómo podría ayudar la comunidad internacional? ¿Cuál sería ese apoyo que se recibiría en torno a estos casos? Bueno, precisamente cuando decimos que las instituciones funcionan como funcionan en Venezuela, en un caso como este debería haber una investigación internacional. Sabemos que tendría que existir una mínima autorización por parte del Estado, por lo menos facilitar la presencia de estos expertos forenses. Pero justamente lo que justifica esta solicitud, cuando decimos, cuando la sociedad democrática, toda ella está reclamando respecto a este caso, pero en general se podría reclamar respecto, como le decimos en la Carta Bachelet, sobre el estado en general de los derechos humanos, de los derechos políticos y civiles, de los derechos económicos y sociales y culturales de los venezolanos, en general una investigación. Cuando uno le pide a espacios internacionales, en particular a los organismos multilaterales, comenzando por las Naciones Unidas, que se involucre en esta investigación, es porque uno está diciendo justamente que declaraciones como la del fiscal, que pronunciamientos y declaraciones como la del defensor del pueblo, indican que las instituciones en Venezuela no son creíbles, que aquí ninguna investigación respecto de ningún caso como este va a ser creíble. Y si queremos que sea creíble, le decimos al gobierno, le decimos a Maduro, si ellos quieren que sea creíble, pues actúen respecto a posibilitar una investigación internacional, la comunidad internacional, los organismos multilaterales. A mí no me gusta que los otros gobiernos se involucren, pero los organismos multilaterales sí están diseñados para eso, con el concurso de todas las naciones. Que las Naciones Unidas puedan involucrarse en esta investigación me parece que es un hecho importante. Por cierto, que no quería dejar pasar también una referencia a las declaraciones del ministro de Interior y del director del SEBIN. A mí me parece que son también muy lamentables y hablan de un procedimiento que ellos están teniendo, que lo tuvieron con las OLP, que es permitir darle una carta blanca a los funcionarios policiales para que actúen con discrecionalidad y que después, cuando cometen el crimen, se les protege y se les pone un manto de impunidad frente a sus crímenes. Ese es el procedimiento que hubo en la OLP. Nosotros en su momento ante el Ministerio Público solicitamos la destitución y la investigación tanto del director del SEBIN cuando era ministro de Interior y del actual ministro de Interior. Bueno, el presidente de la República, si quiere dar una muestra de que de verdad está interesado en algún tipo de investigación sobre estos hechos, debería destituirlos y someterlos a una investigación porque tienen una responsabilidad directa en lo que acaba de ocurrir. Muchísimas gracias. Conversábamos con Enrique Ochoa Antich, coordinador de la Concertación por el Cambio, grupo que ha dirigido una carta a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, debido a la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, exigiendo que se involucren en esta investigación y exigiendo también a los organismos internacionales involucrarse más, no solamente sobre este caso, sino todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, con las muertes, derechos sociales, económicos, culturales que están afectando a la población. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.